Hola, Miss, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Soy el primero, Miss. Sí. Eres el primero, ¿verdad? Ahora, Miss. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Aburrido, pero bien. Aburrido, ¿no? Tú no habrás podido salir ni salgas porque te puedes contagiar. Muy bien, chicos, vayan poniendo sus cámaras. Buenos días, ¿qué tal? Carlitos. A ver, vayan abriendo su cámara, Kiara. No quiero fotos, sino tu propia cara, la cara actual. Igual Luis. A ver, Elga también ahí. A ver, Stephanie está por entrar. Muy bien, chicos que han llegado temprano. Muy bien, Luis ya está colocando su cámara. A ver, buenos días, Elga y Azul. Pongan sus cámaras, chicas. Stephanie, buenos días. Ponga su cámara, hija. Ahí está, muy bien. Quiero ver a las dos. Solamente creo que estoy mirando. Chicas. Kiarita, tienes una carita triste. ¿Qué pasó? Stephanie, buenos días, hija. A ver, a poner su cámara. Chicos. Buenos días, Stephanie. ¿Cómo estás? A ver, Catherine va a entrar. ¿Tú eres Elga o Azul? Se parecen las dos hermanas. Bastante. Buenos días, Catherine. ¿Cómo estás? Bien. Ajá, muy bien. Vania también ya está entrando. Muy bien, chicos. Sebastián Arturo también ya está entrando ahora. A ver, Stephanie se fue. Ahí está. Hola, Stephanie. Vania y Sebastián, por favor, sus cámaras. Vayan acomodando sus cámaras. A ver. Chicos, todos con las cámaras abiertas. Mirele también, que ya va a entrar. Ya, para tomarles la asistencia. Si no, no les voy a poder tomar la asistencia, chicos. A ver, voy tomando asistencia del día de hoy. Sexto grado. Stephanie. Sebastián Arturo. Catherine. Carlos. Elga y Azul. Kiara. Luis. Mirele. Y Vania. Muy bien, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 niños. Muy bien, chicos. Creo que los demás van a entrar más tarde. Vamos entonces
A ver, a silenciarlos todos con el... Me falta a mí. Mirele, sí te he tomado en cuenta, hija. Ay, gracias, Miss. Lolita, pero abre tu cámara, hija. Vania también y Sebastián con las cámaras abiertas. A ver. Ya, chicos, con las cámaras abiertas. Muy bien, gracias, Sebastián. Vania, te falta la cámara. Y Mirele también. A ver, arregle sus cámaras. Muy bien, Vania. A ver, Mirele también, por favor. A ver, arregla tu cámara. Ok, muy bien, hija. Gracias. A ver, ahora sí, vamos a compartir pantalla. Ok. Vamos a ver. A ver, un momento. Ya está. Ahora, para que lo puedan ver. O ya lo están viendo, pero... A ver, ¿dónde está el cursor? Ok. Muy bien, chicos, entonces vamos a comenzar nuestra clase. Hoy tenemos el curso de comunicación. A ver, atentos todos a la pantalla. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? A ver, el día de hoy vamos a hacer la primera actividad de observar y leer los textos. Les tengo 3 textos o 2 textos para que ustedes puedan leer y observar qué está pasando con ello. A ver, chicos, tenemos este primer texto. A ver, observamos. Muy bien, veamos entonces, ¿qué dice? Le vamos a preguntar a Sebastián Arturo, a ver, ¿qué nos dice este primer texto? Los demás escuchamos bien atentos para que me digan qué es lo que han observado. A ver, Sebastián Arturo, ¿nos puedes leer qué dice? Ay, lleva 15 días de Angélica sin venir. Es bien extraño. Yo tengo humor ni para mí. Diario no duermo ni estudio, ni puedo hacer nada en paz. Antes de desvelar, va, solamente. Cuando ella venía y me abrazaba o cuando tenía una mala noticia de ella. Pero ahora es lo de todas las noches. Lo de todas las noches de Dios, si ni siquiera puedo escribirlo. Y es que como no duermo, tengo la cabeza abombada. Abombada. ¿Sigue? No sé, y no se me ocurre sino estar triste. Y me duele el corazón, mi Angélica, ven. Muy bien, es lo que acabamos de ver este texto, chicos. Vamos a observar entonces y vamos a distinguir, a ver qué sucede con este segundo texto. Veamos este segundo texto entonces. Este es el texto número 1. Veamos el texto número 2. A ver, nos va a leer este texto. A ver, nos lee Carlos. A ver, Carlitos, ¿nos ayudas a leer? ¿Puedes ponerte tu audio tú mismo? Muy bien. Ahora sí. Texto número 2. ¿Qué nos dice? Lo vi desde que zambulló en el río. Apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriendo. Abajo sin manotear como si caminara pisando el fondo. Después rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi, que temblaba de frío. Hacia aire y estaba nublado.
Muy bien, ¿qué vemos en estos dos textos? A ver, chicos, ¿qué estamos observando? ¿Qué sensación hemos sentido? A ver, ¿qué es lo que nos ha hecho? A ver, ¿qué nos dicen de estos dos textos, chicos? ¿Y por qué del dibujo? A ver, si observamos por qué del dibujo en estos dos textos. A ver, ¿quién me puede decir? Sebastián Arturo, a ver, ¿qué nos puedes decir? Equivocado, Miss. ¿Qué dices? Me he equivocado, Miss. No quería poner. Ah, bueno, vamos a ver. Valentina Arriaga. A ver, una consulta ahí, hijo. A ver, chicos, Valentín Aliaga. A ver, Arriaga. ¿Qué nos quieres decir de estos dos textos? A ver, ¿qué diferencia hay entre los dos? Que en cada uno hay diferentes imágenes y diferentes palabras. Ya, hay diferentes imágenes y diferentes palabras. Muy bien, eso es lo que acabamos de observar. Y del mismo contenido del texto, ¿qué has visto? ¿Cómo has visto la diferencia? ¿Has notado algo? ¿Son iguales los textos? Claro, el tema difiere, ¿no? Pero en el mismo texto, al escucharlo, ¿qué has sentido? ¿Cómo has visto estos dos textos? ¿Cuál es la diferencia que encuentras en estos dos textos? ¿Nada, Valentino? A ver, vamos a pasar entonces a las preguntas. A ver si nos ayudamos en base a las preguntas. ¿Qué preguntas tenemos? Vamos a ver. Contestamos entonces. Pregunto, ¿quién relata los hechos en el primer texto? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién relata en el primer texto que hemos leído? ¿Quién relata? A ver, ¿quién me dice? A ver, voy a preguntarle a Diego Darío Sebastián. A ver, ponte tú mismo tu audio, hijo. ¿Por qué Sebastián? ¿No has escuchado la lectura? A ver, vamos a retroceder un poco. A ver, vamos a retroceder un poco para que puedas No, ver. lo que yo le decía era cuando estaba diciendo mi nombre, dijo Sebastián. Ah, muy bien. Veamos entonces, pero para ayudarte, a ver, Diego, escuchamos. Mira, el primer texto decía así: ya lleva 15 días Angélica sin venir. Es bien extraño. Yo no tengo humor ni para mi diario. No duermo ni estudio. Ni puedo hacer nada en paz. Antes me desvelaba solamente cuando ella venía y me abrazaba, o cuando tenía una mala noticia a ella. Pero ahora es lo de todas las noches de Dios. Si ni siquiera puedo escribir, y es que como no duermo, tengo la cabeza bombada y no se me ocurre sino estar triste. Y me duele el corazón. Mi Angélica, mi Angeliquita, ven, ven. A ver, ¿qué ha pasado? Entonces, y veamos el siguiente texto. Para los que recién han entrado, veamos, dice: lo vi desde que se zambulló en el río, apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriendo abajo sin manotear, como si caminara pisando en el fondo. Después rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi, que temblaba de frío, hacía aire y estaba nublado. Miren, chicos, entonces, la pregunta para Diego es: ¿quién relata los hechos? A ver, ¿has notado que alguien relata los hechos en el primer texto? Sí. Ah, ¿y quién está relatando? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo lo está contando? A ver, hijo, ¿cómo lo está contando? ¿En tercera persona? En tercera persona, mira que dice, está hablando ya, estoy con el dolor de cabeza, ya no veo a mi Angélica, y al final pide el regreso de Angélica. ¿Estará contando en tercera persona?
El primer texto, el que habla de Angélica. En segunda persona. ¿Sí? ¿Estás seguro? A ver, ¿qué dicen los demás? A ver si le ayudan. Stephanie, a ver, ¿qué piensas tú, hija? En la primera lectura que hemos leído, el que está diciendo sobre Angélica, dice, hasta me duele la cabeza, ya no puedo escribir el diario. Dice, todas las noches la espero y no llega Angélica. ¿En qué persona estará? ¿Quién está relatando esa historia? A ver, ¿qué sensación te da? A ver, hija Stephanie, ¿estás allí? A ver. Ah, bueno, pero ¿en qué número de persona estará escrita? ¿En primera, segunda, tercera persona? ¿Tú qué dices? ¿Qué sensación te da? A ver, aquella lectura que en el primer texto que se ha leído. A ver, Stephanie, ayuda a Diego. A ver, chicos, yo les voy relatando. Esto, la primera lectura, a mí me da la sensación, chicos, de que estoy escuchando a una persona contarme su propia historia, ¿no? Sus sentimientos, qué es lo que le está pasando, porque Angélica, un personaje que no se sabe si es su hija, si es su novia, si es su esposa, ¿no? Que nos está contando sobre su propia vida. En cambio, si ustedes ven en el texto número 2, nos está contando de otra persona, ¿no? No de su propia vida, sino de algo que ha observado, ¿no? Ha observado a una persona meterse a un río, dice, y se ve que pareciera que estuviera caminando en el agua, pero de pronto se ve, dice, incluso nos relata cómo salió del agua, ¿no? Y luego se pone a vestirse. ¿Se han dado cuenta? Los dos textos no están contados de una misma forma. Por eso la pregunta, ¿quién relata los hechos, no? En el primero se nota que una persona nos está relatando de su vida. Está hablando en primera persona. En cambio, en el segundo texto, ¿qué vemos? A una persona que nos cuenta de otra que está observando, ¿no? Eso es lo que vemos en estos dos textos. Por eso la pregunta, ¿en qué persona lo hace, no? El primero lo hace en primera persona, ¿no? Está contando su propia historia, porque incluso nos dice, he tenido un gran dolor de cabeza, tengo dolores de cabeza porque ya no duermo, dice, ¿no? Tanto esperar a Angélica, incluso dice Angélica, Angelita, le dice, no, ven, ven, dice. Entonces nos da la sensación de que es una persona que está esperando a otra, ¿no? Y nos está contando su dolor. Muy bien, veamos, chicos. ¿Qué otra pregunta? ¿En qué lo notas? En lo que le acabo de decir, ¿no? Les acabo de decir, entonces, ¿cómo se nota que está en primera persona? Porque nos está contando hasta su dolor, cómo se siente, entonces ahí lo estamos viendo de que está escrito en primera persona. Ahora veamos la cuarta. Entonces, ¿quién es el narrador? Voy a preguntar. Miren, chicos, esta lectura, estos dos textos, justamente, era para que ustedes puedan descubrir quién es el narrador. Entonces, ¿quién es el narrador para ustedes? Estamos hablando, entonces, del narrador. Y yo pregunto a ustedes, a ver, a Carlos, ¿quién es el narrador para ti, entonces? A ver, hijo, ¿quién será el narrador en un cuento, en una historia? ¿Quién es esa persona que es llamada narrador? Es la que está relatando la A historia. ver, aquí están hablando 3 personas juntas. A ver, vamos a preguntar a Katherine, que ha querido intervenir. A ver, Katherine, ponte tu audio, que te he escuchado tu voz. Muy bien, Katherine. ¿Qué será el narrador, entonces? Es una persona que lee cuentos o historias. Ah, muy bien, Katherine. Perfecto, tus ideas. Muy bien.
es una persona que lee cuentos o historias, pero también a veces no solamente lee, ¿no? A veces simplemente cuenta historias, narra historias, ¿no? A veces no va a leer, sino va a narrar historias. Muy bien, como la primera imagen que hemos visto, ¿no? El anciano está narrándole, no le está leyendo. En la segunda imagen sí le está leyendo, ¿no? Está leyendo a una niña. Muy bien. Ok, Diego, a ver, vamos a escuchar a Diego Darío. ¿Qué nos quiere decir? A ver, Diego, hijo. Sí, Miss. Tenías la manito levantada. ¿Cuál es tu pregunta o quieres acotar algo más? No, Miss, en cuanto a lo que, en cuanto a lo que había dicho Katy, quería responder un poquito más. Ah, muy bien, te específico escuchamos sobre entonces, hijo. ¿Qué más nos va el narrador. El narrador es la persona que narra, por Ya. su nombre lo indica, narra cuentos, historias, anécdotas, por ejemplo, también. Y todo eso pues lo hacen primera, segunda, tercera persona, narra a otras personas o simplemente narra los acontecimientos de algún cuento, de cualquier texto. Muy bien, Diego, correcto. Muy buena acotación. Estamos escuchando, su mismo nombre lo dice, ¿no? Narrador. También le pueden llamar contador de cuentos, ¿no? Es el que va a relatar los cuentos, las historias, los hechos, ¿no? Ya sea mediante una lectura, leyendo un libro, o también de su propia experiencia en forma oral, ¿no? Muy bien, Diego. Y yo a ti mismo te pregunto, ¿crees que habrá diversos tipos de narradores o hay una sola clase de narrador? ¿Tú qué crees? Hay diferentes clases de narradores. Ah, muy bien. ¿Y conoces alguno? A ver, ¿conoces alguno, Diego? Y el que me recuerda es el narrador, protagonista. Ya, correcto. ¿Cuál es el narrador protagonista? A ver, ¿en qué consistirá? ¿Por qué le dicen narrador protagonista? A ver, hijo. ¿No te acuerdas? Solamente has escuchado su nombre, del narrador protagonista. Muy bien. ¿Y cómo será el narrador protagonista? A ver, chicos, ¿quién le... Ya, Miss, A ver, estoy el narrador escuchando a Luis. protagonista es el que narra el personaje principal. Ah, va a narrar al personaje principal, nos dice Luis. ¿Tendrá razón? A ver, ¿qué dicen? ¿Tendrá razón, Luis? Mira, nos está diciendo, va a narrar al personaje principal, por eso se llama protagonista. Ah, vamos a ver si es cierto. Veamos, chicos, entonces, hemos escuchado a Diego y a Luis de que sí existen diversos narradores y esos narradores le han clasificado y le han puesto unos determinados nombres. Veamos entonces si Estefan, Diresi, Catherine y Diego tenían razón en el concepto. Vamos a ver. Entonces, chicos, esta es la estructura que va a llevar al escribir en su cuaderno, entonces. Muy bien, veamos qué les he puesto sobre el narrador. Entonces, ya sabemos que el narrador es una persona, ¿no? Por eso ponemos, es quien cuenta lo que va sucediendo en la narración. Muy bien, entonces los chicos tenían razón, ¿no? El narrador, como es una persona, en el concepto le hemos puesto, es quien cuenta lo que va sucediendo en la narración. Hemos notado de que el autor es diferente del narrador, ¿no? Porque dentro de su texto, ¿qué hace? Él va a crear también a la persona que va a contar la historia, ¿no? No es el mismo autor. El autor crea la historia, pero a la vez crea un narrador dentro de la misma historia, ¿no? Así como hemos visto en el primer texto,
hay un narrador que está dentro de la historia que nos está contando lo que él ha vivido, ¿no? Su propia historia. Muy bien, entonces el narrador está dentro del libro, ¿ya? No es igual al autor. El autor es el que va a dar vida, el que lo escribe, ¿no? Pero el narrador está dentro de esa historia, está involucrado en la historia. Y veamos, dice, él es el que se encarga de presentar a los personajes y situar la acción en un tiempo determinado. Entonces el narrador se va a encargar dentro de la obra a decirte quién van a ser los personajes, las situaciones, ¿no? En qué tiempo se va a realizar. No así interviene el escritor. El escritor al momento de escribir crea su propio narrador. Y vamos a ver qué más entonces sobre el narrador. Veamos. Tipos de narrador. Eso es lo que hablábamos con Diego y Luis, ¿no? Y ellos nos nombraban, ¿qué tipo de narrador? Un narrador protagonista. Luis nos decía, el narrador protagonista es el que va a describir al personaje principal. Vamos a ver si es así. Veamos primero, ahí tenemos un narrador protagonista. Ya, vamos a ver si es cierto lo que dijo, lo que nos ha dicho Luis. Veamos aquí la imagen. Hay una mujer mirándose al propio espejo. Entonces, ¿qué nos querrá decir eso? El narrador protagonista también es llamado narrador personaje, ¿no? Y vamos a ver por qué lo llaman protagonista. A ver, su mismo nombre lo dice. ¿Será el que está involucrado dentro de la lectura? Veamos. Dice, la historia es contada en primera persona. ¿Han visto el primer texto que hemos comenzado a leer? ¿Cómo era? Era contado en primera persona, ¿no? Nos estaba contando qué sentía, incluso nos contaba qué sentía físicamente, ¿no? El dolor, cómo incluso qué le producía el no dormir, dolor de cabeza y todo eso. Mira, entonces en la historia es contada en primera persona. El narrador es el personaje. Miren, en la historia, en el primer texto, hemos visto que el narrador es el personaje, ¿no? El que está involucrado ahí en la historia, ¿no? A ese se le llama protagonista. En este caso se trata de un personaje que asume el rol de narrador. Es decir, toda la historia nos va a contar en primera persona. A mí me sucedió eso, va a decir, ¿no? Yo lo viví, yo estuve, yo siento esto, nos va a decir. Conoce la historia que cuenta porque participa en ella. Miren, vamos a sentir de que está involucrado, que es parte de su vida, ¿no? Y que vive las mismas cosas que los demás personajes. Miren, a través de sus propios ojos nos va a ir contando, nos va a narrar la historia. A ese se llama protagonista, narrador protagonista, ¿ya? Está contado en primera persona. Ejemplo, miren, aquí vamos a ver un ejemplo donde dice, extraño, yo no tengo humor ni para mi diario, no duermo ni estudio. Mira, de lo que habíamos visto, ¿no? El texto que habíamos visto al comienzo, aquí lo estamos viendo, entonces esto, ¿qué tipo de narrador lo ha contado? Un narrador protagonista. ¿Por qué? Porque está dentro de la historia, está viviendo la historia junto con los otros personajes. Miren, a ese se llama narrador protagonista. Mira, incluso como les decía, y si ni siquiera puedo escribir, y es que como no duermo, tengo la cabeza abombada, ¿no? Y no se me ocurre sino estar triste. Miren, todo está hablando en primera persona. Nos está contando su propia experiencia. Él está involucrado en la historia, por eso que se llama narrador protagonista. ¿Ya? Veamos qué otro tipo de narrador hay. Miren,
el narrador testigo. Ah, es como cuando sucede un accidente, no es la persona accidentada, ¿no? Sino es la que ha visto el accidente. Miren, y veamos entonces, ¿en qué consiste un narrador testigo? El porqué de los dibujos que hay acá. Veamos, dice, narrador que no participe en la acción, pero relata los hechos en primera persona y hace comentarios. Claro, ¿por qué lo relata en primera persona? Porque lo está viendo, ¿no? Dice, acabo de ver un accidente, el personaje o el hombre ha sido atropellado, mira, está contando, ¿no? El narrador testigo está contando lo que ha visto, ¿ya? Incluso hace sus comentarios dentro de la narración. Yo creo que el hombre ha muerto, que no está herido, por ejemplo, ¿no? Si fuera un testigo de un accidente. Miren, por eso dice, el narrador testigo no ha participado en la acción, pero relata los hechos en primera persona y hace comentarios. Es decir, relata lo que en ese instante él lo ha visto, ¿no? Eso es el narrador testigo. Por eso que acá se ve a un hombrecito que está relatando lo que acaba de ver y también se ve una cámara, ¿no? Donde lo ha captado todo en el instante que ha sucedido. Por eso que se llama narrador testigo. No es el involucrado, pero es un testigo. Es una persona que ha estado presente en la acción, ¿no? Ha estado presente, pero no ha participado en la acción, ¿no? Eso es un narrador testigo. Veamos un ejemplo, chicos. Ejemplo de narrador testigo. Es lo que acabo de presentarles en el segundo texto, ¿no? Él no se había bañado, pero estaba observando, estaba participando en esa acción. Por eso dice, lo vi desde que se zambulló en el río, apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriendo abajo sin manotear, como si caminara pisando en el fondo. Después rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi, que temblaba de frío, hacía aire y estaba nublado. Miren, entonces esto es un ejemplo de narrador testigo, ¿no? Donde él no está involucrado en las acciones, pero sí lo ha visto, ¿no? Ha visto cómo se ha realizado. En este caso, ha visto a un hombre nadando en el río, ¿no? Que se había mojado, incluso relata cómo secó las ropas, lo puso a tender y todo eso. Miren, chicos, cómo es entonces el narrador testigo. Veamos que tenemos ya dos, ¿no? ¿Y cuáles son? Voy a preguntar, a ver, Valentino, ¿cuáles son los tipos de narrador? Ya tenemos dos. ¿Cuáles son? A ver, Valentino, ¿cuáles son esos narradores? ¿Cómo se llaman? A ver si recuerdas. El narrador, protagonista. Muy bien, protagonista. ¿Por qué le han puesto protagonista? Porque A ver, porque está involucrado en las acciones, ¿no? Va a estar involucrado en la misma narración. Va a contar su propia experiencia. A ver, recuerda eso, Valentino. Por eso se llama protagonista. ¿Quién es el protagonista? Es el primer actor, ¿no? Es el que le va a suceder todas las acciones a ese personaje. Y entonces este narrador lo cuenta de su propia experiencia, está involucrado dentro de la narración. Por eso se llama protagonista. A ver, pregunto a Elga. A ver, Elguita. A ver, Elga. Y luego Mirela le va a ayudar. A ver, Elga, ¿a qué se refiere el narrador testigo? A ver, ¿qué diferencia tiene con el narrador protagonista? A ver, el narrador testigo, hija.
Ah, que no está, está presente en los hechos, pero no es parte de ellos, ¿no? Él no está involucrado, pero sí ha estado presente. Es como cuando sucede un accidente, hay una persona que ha estado justo en el instante parada mirando el accidente, a esa persona no le ha pasado el accidente, pero sí lo ha visto, ¿no? Por eso que comienza así, lo vi, ¿no? Lo vi desde que se zambulló, esa persona está siendo de narrador testigo, ¿no? A ver, ¿qué nos dice Mirele? Miss, A ver, Mirele, había levantado la mano, hija, te escuchamos. A ver, ¿cuál es tu aporte? ¿Qué está dentro del Entre un hecho? narrador testigo y un narrador protagonista, hija. Que el narrador testigo está dentro de los hechos Ya, correcto. ¿Eso es de los testigos o del protagonista? de los protagonistas. Ah, ¿y el testigo? Cuando está dentro de una situación de un accidente. No, no es eso. A ver, ese era el ejemplo. Parece que no me ha entendido Mirele. A ver, hija. Miss, ¿cómo se llama? El protagonista es el que está involucrado dentro de las acciones, ¿ya? Dentro del texto va a ser el personaje principal, el que va a lo que le va a suceder todas las acciones, todos los hechos le va a suceder a esa persona, a esa se llama protagonista. Entonces, ¿y cuál es la diferencia con el narrador testigo? Que al testigo solamente es el que ve lo que sucede a otras personas, pero lo cuenta en primera persona, ¿por qué? Porque ha sido la persona que ha visto, ¿ya? Entonces, recuerden del mismo, tú eres el testigo, te dicen cuando, por ejemplo, en los casos policiales, ¿no? Mayormente buscan a los testigos. ¿Quiénes son los testigos? Las personas que han presenciado, que han visto, ¿ya? Ciertas circunstancias. Una pregunta, Miss. Testigo. Ya, a ver, Luis. Una pregunta, Miss. Sí, te escucho. Miss, por ejemplo, siempre, Miss, hay un culpable, ¿no, Miss? Ya. Hay un culpable. ¿Cómo se le llama ese narrador, Miss? Ya, pero eso no es el narrador. Ahorita estamos viendo entre el protagonista, en este caso, por ejemplo, el culpable sería el protagonista, ¿no? Porque es el que ha realizado las acciones, por ejemplo, ¿no? En cambio, el testigo es solamente la persona que ha visto todas las acciones, pero no ha intervenido en ello, no tiene nada que ver, pero sí ha observado, ha visto, ¿ya? Eso es llamado narrador testigo. Ahora vamos a ver, presten bastante atención porque también hay un narrador observador que tiene que ver, ¿qué diferencia vamos a ver? Tiene con el narrador testigo. Vamos a continuar. A ver, miren el narrador observador. ¿Qué hace? Solo cuenta lo que puede observar. El narrador muestra lo que ve, de modo parecido a como lo hace una cámara de cine. En cambio, el testigo ha estado presente en esa acción, ¿no? Ya sea en forma oculta, pero solo el observador, ¿qué hace? Solo cuenta lo que puede observar. Es decir, puede estar observando, por ejemplo, con una cámara, ¿no? Solo cuenta lo que ha visto a través de su observación, que es diferente del testigo. El testigo ha estado presente ahí, ¿ya? Pero en cambio el observador en un momento pasó y ve unas acciones y lo que va observando lo describe, nada más, ¿ya? Eso es la diferencia. Por eso dice, solo cuenta lo que puede observar. El narrador muestra lo que ve, de modo parecido a como lo hace una cámara de cine, ¿ya? El observador no es la persona que está en el mismo instante, sino vio una circunstancia y lo describe, lo narra, nada más, lo que en un momento lo ha visto, pero no está en el instante de la acción. En cambio, el que está en el instante de la acción se le llama testigo,
Ya, veamos el siguiente. Miran, por eso que él